la educación y su acción empática. Vocación y entrega, el poder de las palabras, con María Ángeles González Patón. Cuando terminamos un podcast nos ponemos en marcha para el siguiente. Y el programa de hoy nace de una profunda reflexión sobre el peso y la importancia que tiene en el contenido curricular, así como el significado del idioma castellano y su papel esencial en nuestra educación y cultura. Creo que es fundamental comprender cómo esto influye en nuestra manera de comunicarnos y en nuestro pensamiento. El título del podcast incluye palabras de nuestra invitada María Ángeles y me lleva a realizar un enfoque que debe ir más allá de las preguntas técnicas y centrarme en la pasión, las anécdotas y la creatividad que caracterizan su profesión. Estoy convencida de que ha encontrado formas innovadoras de hacer que la materia sea atractiva y relevante para los estudiantes, tanto desde el aula como en claves pedagógicas que refuercen el enfoque académico. Así la imagino, con esa dulzura innata que irradia su personalidad. Me encantaría profundizar en cómo el castellano no es solo una herramienta para comunicarnos, sino también un medio poderoso para expresar nuestra cultura y literatura. Por ejemplo, obras clásicas como la de Cervantes han dejado una huella imborrable en la literatura universal. Además, creo que la importancia del idioma en el ámbito académico es crucial. Dominar el castellano es fundamental para nuestros estudios, ya que nos abre las puertas a un extenso conocimiento que abarca desde la literatura hasta las ciencias sociales. La clave es conectar el contenido del currículum con la gramática, sintaxis y la literatura clásica con el mundo actual y los intereses de los alumnos. Enseñar una lengua es demostrar que las palabras tienen el poder de transformar todo. María Ángeles aplica este poder en su vida, donde su pasión y la dedicación están profundamente conectadas con esas palabras que le permiten vivir su vocación y entregarse a todas las personas que se cruzan en su camino. Para ella, enseñar no es solo un trabajo, sino una manera de guiar, inspirar y despertar la sensibilidad en sus estudiantes. Aquellos que han tenido la suerte de estar en sus clases suelen recordar cómo logra entrelazar la literatura con la vida cotidiana, su infinita paciencia, su sentido del humor y ese entusiasmo contagioso que transforma cada texto en una aventura y cada verso en una charla amena. María Ángeles tiene claro que la enseñanza va más allá de un simple oficio, es una forma de estar presente en el mundo, de acompañar a otros, de abrir nuevas puertas y de cultivar la curiosidad. A lo largo de los años ha dejado en su alumnado no solo un cúmulo de conocimientos, sino también una forma de ver la literatura como un espacio para el diálogo, el descubrimiento y la humanidad. Ha demostrado que los proyectos educativos realmente cobran vida cuando se nutren de pasión, esfuerzo y la firme creencia de que cada libro puede ser una puerta abierta al crecimiento. La técnica de María Ángeles ha sido conectarse con los chicos de manera natural, como ella misma dice. Gracias a la conexión que he tenido con ella, a las conversaciones que hemos mantenido, su dedicación y su entusiasmo, María Ángeles me hace sentir que la educación es, en su esencia, un acto de generosidad. La educación y su acción empática, con Juan y Palencia y Sebastián Marín. Bueno, yo hoy la verdad es que esto de hablar de literatura ya me está retrotrayendo ya años atrás. Muy buenas a todos, bienvenidos a la educación y su acción empática. Juani, ¿qué tal? Muy bien, hablar de lengua y literatura, bueno, la verdad. Además es que hay que hablar y hay que leer. Esto lo vamos a hablar con nuestra invitada. Efectivamente. María Ángeles González Patón, a la que ya podemos saludar. María Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, pues Buenos días. me he quedado sin palabras después de escuchar a Juani. Madre mía, cómo me ha reflejado yo. Sí, digo, perdona que no te dejo terminar. Tiene que hacer un recopilatorio de introducciones. No, venga, pasa. Ha sido una preciosidad, ha sido un regalo, Juani. Qué maravilla. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de lengua, de literatura, de enseñanza, con alguien que yo creo que lo ha dado todo por enseñar, ¿no? María Ángeles González empezó su labor como profesional allá por el año 88-89 y aquí lo hizo aquí en Valdepeñas, en lo que entonces era la Escuela de Maestría Industrial. Luego trabajó en Villacañas, La Solana, Manzanares, y en el 92 volvió al mismo centro donde empezó. Lo que pasa es que ya se llamaba Instituto Gregorio Prieto, en el que ha estado hasta su jubilación en el 2024. Siendo niña ya se imaginaba con una tiza en la mano y una pizarra para enseñar, siempre con un libro entre sus manos, y siendo apenas una adolescente ya se había leído
madre mía, ¿por quién doblan las campanas? Lo que el viento se llevó, las leyendas de Becker y un largo etcétera. Ha sido una apasionada de su trabajo. El contacto con sus alumnos siempre lo ha considerado muy enriquecedor. Ha conocido las distintas leyes educativas, ha sido casi todos los años tutora, con lo que eso implica de conocimiento del alumnado y de sus familias. A la vez ha sido también jefa de departamento durante algunos cursos, y en el 2021 junto a Ana Rosa Antequera pusieron en marcha la nueva ubicación de la biblioteca del centro, que ha acogido a escritores prestigiosos que han compartido sus experiencias tanto con los chicos como con los profesores y familias. Desde 2023 tiene una página en YouTube que se llama Las Lecturas de Ángeles, en la que recomienda novelas para aquellos lectores que no saben muy bien qué leer. Ella vive en Valdepeñas desde que se casó, pero es de Alcubillas, y el amor a su pueblo le ha hecho ser pregonera de las fiestas de la Virgen del Rosario en el 2003, y este verano de nuevo pronunció un pregón en las fiestas de agosto de su pueblo, a través del cual evocó a todos sus paisanos lo que era la vida rural de antaño. Ha disfrutado con su profesión y no se imagina ejerciendo otra. Ahora ya jubilada, cree que le falta tiempo para aprender todo lo que aún no sabe. María Ángeles, ¿te quedan muchas cosas por saber? Hoy me queda mucho, y además tengo la sensación de que, aunque tengo mucho tiempo, me gustaría tener más para poder aprender muchas más cosas. Pero bueno, intento aprovechar el tiempo al máximo y en hacer ahora lo que más me gusta, leer. También me gusta ver películas, pero sobre todo leer. Sobre todo leer. ¿Y podemos preguntar sí. qué estás leyendo actualmente? Pues mira, ayer me acabé precisamente un libro que lo ha escrito Antonio Mercero, que es uno de los integrantes de Carmen Mola, debajo de ese seudónimo, que se titula Está lloviendo y te quiero. Y me ha gustado mucho, es una novela reciente que está ambientada justo en el inicio de la Guerra Civil, pero luego salta a justo los años previos a la muerte de Franco, y refleja situaciones de nuestra historia que me han parecido muy, muy interesantes. Es muy recomendable el libro. Pues me lo voy a apuntar. No lo tengo. A ver, de Carmen Mola me he leído toda la trilogía, pero que me la leí en 0, pero ¿sabes lo que ocurre? Que luego sabes que ha salido la serie de televisión, no sé si la has visto. No la he visto. Yo tampoco la he visto. Queda fatal decir esto porque es de A3 Media. Está todo en Onda Cero, pero ¿sabes lo que ocurre? Que es que los libros me parecieron de tal crudeza, sobre todo el último, que en la serie me llegué a plantear el no verla. Pero fíjate, los libros me encantaron. O sea, aparte de la dureza, la crueldad, lo inhumano de escenas que te describen, a mí las novelas me apasionaron. Pero no me he atrevido realmente a ver ninguna de las temporadas de la serie. Bueno, pues perdona que te corte, María Ángeles, pero es que si os ponéis los dos a hablar, porque es que yo sé que Sebastián, es que es un lector. Bueno, entonces yo voy a hacerte la pregunta y nos tengo que decirte que estoy con una novela que quiero ver, que van a estrenar la serie o que lo han estrenado ya, y no sé qué hacer, si interrumpirle, ponerme con la serie pero me la voy a leer. Las hijas del capitán de Sonsoles Suárez. Sí. Bueno, Ónega, pues, madre mía, Sonsoles Suárez, Sonsoles Ónega. No. Bueno, María Ángeles, vamos a empezar. Las hijas de la criada. Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega. Sí, que fue Planeta. Sí. Bueno, en el 2000. Muy recomendable también, está muy bien. Antes de entrar luego ya en la literatura... Ya vamos a empezar una primera pregunta un poco para enfocar ya lo que en sí es la lengua, lo que son las aulas, ¿no? en esta asignatura. Uh-huh. María Ángeles, ¿tienes claro realmente que la enseñanza va más allá de lo que es un simple oficio? Sí, lo tengo muy claro. Los profesores, los maestros, los enseñantes... no es un oficio simplemente, es una vocación y una entrega como otros tantos oficios. Y yo siempre he dicho que los que nos dedicamos a enseñar,
pues somos como un iceberg, que de nuestro trabajo solo se ve una mínima parte, es cierto. Se ven nuestras clases, pero todo lo que hay detrás, y tú lo sabes, Juani, porque has sido profesora, todo lo que hay detrás de preparar clases, corregir exámenes, atender a los padres, reuniones, actas, pues es un no parar, es echar muchas horas. Y una asignatura como la nuestra no solamente implica corregir contenidos cuando nos ponemos a corregir un examen, sino que corregimos puntuación, corregimos ortografía, corregimos expresión. Los exámenes de lengua de cualquier profesor están plagados de anotaciones de cómo debería haber explicado el alumno o corregido tal cosa que no la ha sabido decir correctamente, con lo cual corregir un examen de lengua lleva un trabajazo enorme, y los que hayan sido profesores de esta asignatura me están entendiendo perfectamente, de tal manera que es muy vocacional y te tiene que gustar para disfrutar. Yo ya voy a entrar en materia directamente. Sí. Es que te estaba escuchando y estaba viendo, imaginarme exámenes míos antiguos. No, a ver, pero es que hay muchísimas cosas. Lo primero, el tema de las faltas de ortografía, María Ángeles, bueno, cuando yo estudiaba, yo estudié BUP, las faltas de ortografía te bajaban puntos, y yo tengo que decirte que les tenía alergia realmente durante un poco tiempo, pero luego me di cuenta de la importancia. Sin embargo, vemos a chavales jóvenes que ya incluso han terminado la carrera, que de vez en cuando se les va alguna V por una B o una N después de una B, en fin, yo qué sé, cosas que quizá me parecen básicas. ¿No crees que esto no debemos abandonarlo? No lo abandonamos, es algo que tenemos muy presente, pero es muy difícil porque los chicos no prestan atención y tú te empeñas ahí en corregir, y si ellos no ponen el interés que se debe poner, pues por mucho que tú les digas, pues es un trabajo bastante desagradable, pues porque no conseguimos lo que nosotros nos proponemos. Entonces tiene que partir de ellos el interés, claro, pero si lo trabajamos en todos los niveles, ¿eh? Sí, no, pues no dudo que lo trabajéis, pero que es una realidad. Digo que quizá yo creo que las nuevas formas de comunicación escrita en eso están haciendo mucho daño. Sí, están haciendo mucho daño, pero yo, por ejemplo, con los chicos de segundo de bachillerato me decían que hay como una tendencia actual a utilizar correctamente la lengua en los WhatsApp, en los mensajes. Y yo me sorprendía, digo, pues me parece muy bien. De tal manera que no sé si eso se seguirá manteniendo o duró poco, pero sí ha hecho mucho daño. Los mensajes por WhatsApp están haciendo daño. Y hablo a nivel personal, yo empecé utilizando determinadas abreviaturas y tal, y se me fue alguna falta que yo leí mía en el WhatsApp, de estas que te sonrojan, y desde entonces decidí escribir con puntos y comas en el WhatsApp. ¿Tarda un poco más? Sí, pero prefiero hacerlo así. Sí, efectivamente. El tema de la ortografía es complicado porque, ya digo, ellos tienen que tener interés, y he tenido alumnos que han sido muy buenos lectores, porque siempre les decimos, si leéis no cometeréis faltas de ortografía, pero he tenido alumnos muy buenos lectores que han tenido faltas de ortografía. Porque no se fijan. Y luego, bueno, claro, y luego ya según van llegando a segundo de bachillerato, que ahí sí que les penaliza en la selectividad, en la EBAU, en la PAU, que se llama ahora, pues que les penalizan, les pueden bajar hasta 2 puntos por muy bien hecho el examen que esté. Pues entonces cuando llegan a ese nivel ya es cuando realmente dicen, vamos a ver que me la estoy jugando, y entonces sí que ponen interés. Entonces, pero ha habido de todo, o sea, yo me he encontrado con todo tipo de alumnos
desde el punto de vista de la ortografía. Entonces, Dime, Juani. María Ángeles, para que la gramática no sea una lista de reglas aburridas y todo eso, ¿tú tienes algún truco o has aplicado en tus clases ese truco didáctico que, pues por ejemplo, cómo trabajar la morfología o cómo trabajar en un momento determinado, para que el alumno se encuentre un poquito más motivado? Mira, yo quiero decir de entrada que la asignatura de lengua y literatura no suele gustar. Tenemos que empezar desde ahí, porque hay otras, es verdad, hay otras asignaturas, por ejemplo, el inglés, pues lo encuentran práctico, lo van a tener que utilizar en su vida y ponen interés, o las ciencias o la biología. Pero lengua y literatura no nos vamos a engañar, no gusta. Pero hay que utilizarla 24 horas, 24/7. Sí, efectivamente. Entonces, ya es difícil que te escuchen en una clase. Los chicos están a su aire, están a sus cosas y esto no les interesa. Entonces, es difícil que te escuchen. De tal manera que yo siempre he intentado plantear una clase como si fuera la última, es decir, hacerla lo más interesante que se pueda. Si un profesor imparte una clase ya aburrido, ese aburrimiento lo transmite al chico. Lo tenemos que hacer con todo nuestro entusiasmo. Y si tú estás convencida de lo que estás haciendo y lo transmites con credibilidad, yo creo que los chicos lo sienten. Dice Juani que para la morfología. Pues mira, haciéndole caso a una compañera mía, pues hicimos un ejercicio que les suele gustar mucho tanto a los pequeños como a los mayores, indistintamente del nivel. Y es regalarnos una palabra. No nos cuesta nada. Fíjate, os explico en qué consiste. Pues los chicos sorteaban los nombres de sus compañeros. Me metía yo en ese sorteo y a cada uno nos tocaba un alumno. Y pensando en su forma de ser, pensando en sus aficiones, pues había que pensar una palabra que lo definiera, que encuadrara dentro de su personalidad. Entonces, esto lo hacíamos durante una clase y al día siguiente traíamos la palabra pensada. Y los chicos la iban diciendo. Pues los chicos daban en la diana, o bien por su personalidad, como he dicho, por sus aficiones. Bueno, pues de esa manera tan sencilla, pues estábamos trabajando en morfología, estábamos regalando sustantivos. Otras veces yo les decía, a ver, vamos a pensar en una forma, esto a los pequeños, cuando hablo de los pequeños primero y segundo de la ESO, vamos a pensar en una cualidad que os defina, ¿vale? Con connotaciones positivas. Pues ahí salían adjetivos, pues soy trabajador, soy ordenado, soy cariñoso. Ahora vamos a ir a lo contrario. Vamos a pensar en defectos que nos caracterizan. Y algunos decían, pues oye, yo no había pensado en estas cosas. Déjame un minuto que piense, porque nunca lo había hecho. Sí. Y se quedaban un poco descolocados, pero salían adjetivos y salían cosas muy curiosas. Pues soy desordenado, soy mentiroso, soy poco cariñoso. Y era una forma ya no solo de llegar a sustantivos, adjetivos, otras veces lo hacíamos con verbos, sino que ellos también pensaran cómo son. Y algunas veces decían, pues oye, yo no me había planteado cómo soy, mi forma de ser. Y bueno, eso daba pie a que reflexionaran un poco sobre ellos mismos y también les gustaba. Esta actividad sí que sí les ha gustado. Unido a lo que estás diciendo es una manera de motivar. No, sí, además es que hablando de que motivas así de esa manera, también has pensado, o por ejemplo, hoy sucede algo importante en el mundo, en España o en Valdepeñas, alguna noticia importante, ¿las lleva a clase ese día, por ejemplo? Algo importante que haya ocurrido. No sí, sé, sí. Una noticia de un periódico, ¿no? Sí, mira, los chicos no suelen leer el periódico, no ven las noticias porque ellos se informan ahora a través de redes sociales. Y a mí siempre me ha gustado salirme del guión. Hay que tener programada una clase y vamos a ella sabiendo lo que vamos a explicar ese día. Pero si se ha producido alguna noticia importante, pues a mí me ha gustado comentarla en clase porque me ha parecido
que ellos tienen que estar conectados con el mundo. Ellos no pueden vivir en su burbuja aislados de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y siempre me decían, pero es que no vemos el telediario porque siempre son noticias trágicas, desagradables. Sí. Vale, pero estamos dentro de esta realidad y no podéis estar desconectados. Y siempre me ha gustado, por ejemplo, cuando ha llegado el 14M, pues me ha gustado recordar lo que ocurrió en nuestro país, el atentado del 14M. Los más pequeños, la mayoría no lo sabían. El 11M. El 11 de marzo, sí. Perdón, sí, fue el 11M. Sí, 11M. Sí, y a los pequeños, pues algunos decían, pues sí, mi padre lo ha recordado, hemos hablado. O por ejemplo, el 11 de septiembre, los atentados contra las Torres Gemelas, pues sí, hay acontecimientos que ellos deben conocer. Siempre he pensado que ellos tienen que conocer el pasado para valorar lo que tenemos en el presente. Las cosas no nos caen así llovidas del cielo, sino que tenemos que valorarlas y que tenemos que hacer todo lo posible para que las cosas sigan bien, o sea... ¿Y cómo te traes, por ejemplo, a Sancho y te traes a Dulcinea y te traes al Quijote a tus clases? ¿Cómo lo haces? Es que Madre mía, pues depende del curso. Te estaba imaginando ahora mismo, a ver, ¿cómo lo haces? Depende del curso, Juan, y depende del curso. Porque si son los que... ¿Les cuesta a los chicos leer el Quijote? Sí, les cuesta. Nosotros en nuestro centro llevamos unos años que lo leen en primero de bachillerato, pero leen una adaptación que tiene hecha Arturo Pérez Reverte, donde ha eliminado... Sí, a mí, yo tengo que decirte, y perdona que te interrumpa, que a mí en su día, estando no me acuerdo cuándo los tuve que leer, no sé si era el segundo debut, sí, por ahí, sí, a mí me costó muchísimo, luego lo he vuelto a leer, pero es que yo me acuerdo que inicialmente no me enteraba ni del nodo, pero yo creo que no tienes el nivel quizá de madurez suficiente, pero a mí me costó leerlo, y luego ya lo he vuelto a leer y me di cuenta de la maravilla que es, pero la primera vez no. Pues mira, lo leen en nuestro centro con esa edición que tiene eliminadas las historias intercaladas y el lenguaje actual, y eso les facilita. Yo sí quería decir al hilo de esto, pero no se me tiene que ir la idea del Quijote, que la llegada de las nuevas tecnologías, pues en este sentido han hecho mucho daño, porque antes de que existiera Internet, nosotros mandábamos leer un libro y los chicos más o menos lo leían, o casi todos lo leían. Pero fue llegar esto y los chicos se descargan resúmenes que están hechos genialmente y entonces solo leen los buenos lectores. Ya. Pero bueno, pero yo estoy seguro que cuando tú ves el comentario de texto que han hecho del libro, sí es un comentario de texto, supongo. Sí, lo apreciamos, o un examen. Estoy seguro que lo aprecia, segurísimo. Sí, se aprecia enseguida. Pero volviendo al Quijote, pues dependiendo del curso se les habla, Juani, de una manera o de otra. Si estoy con los pequeños, pues les pregunto, a ver, ¿qué sabéis de Don Quijote? ¿O qué sabéis de lo que eran los caballeros andantes? Y bueno, pues tirando así del hilo van surgiendo cositas y entonces se les puede hablar a su nivel. Y luego ya si pienso en los mayores, pues para que lean el Quijote hay que explicarles previamente la importancia de los libros de caballerías, como Cervantes cuando ya lo escribe, la moda había pasado y quiere precisamente acabar con los libros de caballerías porque Cervantes piensa que están mal escritos, que mentalmente hicieron mucho daño porque esas fantasías se las llegaron a creer los escuchantes, porque entonces se escuchaba, había una persona que leía y los demás escuchaban, hablo de la época de Cervantes, y bueno, hay que explicarles muy bien el contexto histórico para que ellos entiendan y sepan apreciar el Quijote en su justa medida. Y luego ya les hablas de que dentro del Quijote tenemos a un personaje que fue Marcela
y que es una mujer feminista ya en esa época, defendiendo la libertad de la mujer a la hora de escoger marido, y claro, con Ya eso se ve de captas arriba, tu ¿no? atención, hombre, porque dices feminismo, que estamos hablando ahora mucho de feminismo, pero que ya en el Quijote tenemos una historia intercalada que es tremenda, y claro, cuando les hablas de que en aquella época pues había que defender la libertad de la mujer a la hora de escoger marido, los chicos de hoy en día se quedan muy sorprendidos porque, claro, dicen, pero bueno, ¿cómo es posible? Digo, claro, entonces las cosas no eran tan fáciles como ahora. María Ángel, si te pudieses De quedar... tal forma que... Sí, ahí te corta, perdona, no, sigue. Ya te No, corta. que hay muchas formas de captar su atención para decir, oye, pues a lo mejor no estaría tan mal que yo me leyera el Quijote, o si les Claro, dices que las sí, novelas sí, de sí. caballerías, el Amadís de Gaula tenía historias amorosas tremendamente atrevidas, picantes, que eso les llama mucho la atención, porque claro, es una obra del siglo XV, el Amadís, y ya se habla de homosexualidad, por ejemplo, pues les llama mucho la atención, de tal forma que hay procedimientos para Para eso. engancharlos. María Ángeles, vamos, una cosa que me gustaría preguntarte, que si tú pudieras quedarte atrapada en un libro de cualquier género literario, poesía, novela, no sé, ¿dónde te quedarías? ¿Cuál sería? ¿Poesía? Vamos a ¿Teatro? ver, ¿Novela? a mí me gusta mucho la poesía, pero leo mucho más narrativa, ¿vale? Narrativa, si me preguntas por un libro, es muy difícil contestar a esa pregunta. Es muy, muy difícil. A mí me apasiona Galdós, El mundo de Galdós me parece una maravilla, la capacidad que tiene para reflejar la realidad. Es que es Si te buenísimo, metes es en que es el buenísimo. mundo Sí, sí. de Fortunata y Jacinta, me parece una Una maravilla. maravilla, sí. Una maravilla. Si me meto en el mundo de Misericordia con Benina, la protagonista, que es una mujer con una abnegación, que entrega su vida a los demás, que ayuda, que refleja la miseria, que refleja las distintas clases sociales. El mundo de Galdós me parece una maravilla. Pero, por ejemplo, Ruiz Zafón con La sombra del viento y la tetralogía que tiene, brutal. Y los me cuentos, parece... y los cuentos anteriores son también muy buenos, algunos de ellos, ¿eh? No sé si te has leído alguno, pero son muy buenos. ¿De Ruiz Zafón? De Ruiz Zafón, sí. Sí, Yo lo primero que también, leí sí, fue la sombra del viento, pero luego sí. cayeron en mis manos tenía cuentos, a ver, no, son textos, o sea, novelas cortas. Y hay alguna también muy los he leído, parecida a la sombra sí. del viento, Marina, que quiero recordar que es una de ellas. Sí, Marina, sí. Eso es. Es una novela más bien para Para niños. adolescentes. Eso es, Sí, eso. Sí, pero está muy bien. Reconozco que sí. está muy bien. Sí. Sí, está muy bien. A los chicos les encanta. Por ejemplo, en nuestro centro han leído muchos años El príncipe de la niebla y siempre les ha gustado mucho, que fue la novela con la que ganó el premio EDB de literatura juvenil y se dio a conocer gracias a esa novela. Y, por ejemplo, de literatura hispanoamericana, Isabel Allende con La casa de los espíritus, pues me parece magistral la novela y muy recomendable. Entonces, Juan, y me haces una pregunta muy difícil. Pero, por ejemplo, sí, muy difícil, porque me gusta mucho la novela, pero yo con la poesía he disfrutado mucho con los chicos. Fíjate, con los alumnos. Tengo que decirte que es mi asignatura pendiente, María Ángeles. Ya, porque, mira, hay que encontrar el momento adecuado para hablarles a los chicos de determinadas cosas, por ejemplo, de la poesía. Y días como hoy, que está así nublado, los chicos, aunque os parezca difícil de pensar, de creer, pues están más tranquilos. Y entonces hay que aprovechar. Y yo, cuando llegaban estos momentos, yo sacaba a Becker y les leía cosas de Becker,
porque aunque nos creamos que los chicos están muy desinhibidos y con los móviles y se dicen muchas cosas, cuando ya se van enamorando y tienen así sus primeros amores, pues ahí es el momento, son ¿verdad? tímidos, son vergonzosos, no saben muy bien cómo hacerlo, y entonces yo les digo, chicos, hay que coger las rimas de Becker. Y entonces pues leerles, me vais a permitir que os lea Hombre, por unas que son muy supuesto. cortitas. Venga. Pues yo les leía esto. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Y los chicos se quedaban súper callados pensando y diciendo, y yo les decía, chicos, que ahora tenéis muy fácil salir a tomar café con los chicos, con tu amiga, con tu amigo, a dar una vuelta, digo, pero entonces cuando nosotros éramos jóvenes lo teníamos más difícil, y leer estas cosas pues nos llegaba muy dentro, de tal manera que ha habido que aprovechar así el momento adecuado para introducirles a Becker, por ejemplo, a Quevedo. A mí Quevedo me gusta mucho porque es un hombre muy contradictorio en sí mismo, y era capaz de escribir sonetos escatológicos, pero luego escribir sonetos sobre el paso del tiempo y sobre la muerte. Claro, esto lo tenía que hacer con chicos de primero de bachillerato, y me ha gustado reflexionar sobre el paso del tiempo. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, y decirles, carpe diem, hay que disfrutar el momento, que no sabemos lo que nos puede pasar. Madre mía, Entonces es que son muchas no, cosas, pero es que tiene, son tiene muchas un cosas. mérito. A ver, yo creo que introducirles en la poesía tiene un mérito impresionante, ¿eh? María Ángeles, te lo tengo que decir. Impresionante. Oye, ¿Tienes algún Dime. recuerdo de algún alumno, sobre todo desde primero de la ESO, de segundo bachiller, ya van más formados, que realmente te haya preguntado algo sobre esto, te haya llegado o te haya escrito algo que te haya emocionado? Pues mira, yo tengo que decir, bueno, os podría contar muchas anécdotas, no sé cuál escoger. Pues mira, cuando estuvimos en la pandemia, que fue un periodo muy duro para todo el mundo, cada uno con sus historias personales. Mi padre acababa de fallecer el 14 de marzo, el día que nos confinaron. Pues los chicos también lo pasaron mal. Había chicos que no todo el mundo tiene una casa grande con un patio hermoso para salir. Había chicos que estaban, como mucha gente, encerrados en pisos de 80 metros cuadrados y sentían la necesidad de desahogarse. Y a mí me mandaban por correo electrónico, me decían, ¿te puedo mandar este documento? Que esos documentos eran diarios personales, que sentían la necesidad de escribir y de que alguien los escuchara, los leyera. Y a mí me emocionaron muchas cosas de las que me mandaban, que yo les decía a estos chicos, por favor, no las destruyáis, conservarlas, porque son testimonio de este momento que desgraciadamente nos ha tocado vivir. Y me está viniendo ahora a la mente, cuando yo les hablaba de estos, cuando les recitaba estos poemas amorosos, al final de la clase se me acercó una chica, creo recordar que estaba en cuarto de la ESO, y me dijo, María Ángeles, ¿cómo sé yo cuándo estoy enamorada? Me hizo esa pregunta, me dejó, no sabía lo que decirle. Le dije, bueno, yo creo que lo vas a ver por sí misma, ¿eh? Claro, le dije, mira, no lo vas a saber, lo vas a sentir. Entonces no te preocupes, que cuando llegue el momento lo vas a saber. Entonces, bueno, sí, tendría para escribir muchas historias como cualquier profesor, muchas historias para escribir. Oye, pero no todas bonitas, También hemos pasado momentos duros, sí, seguro, hay chicos que incordian, que no escuchan, que dan la lata, que rompen la clase, salido ¿no? con los sí, y que te ponen los nervios, De punta. En fin, te los ponen a prueba, Sí. y sales de allí que necesitas una tila, o sea que no todo es bonito. María Ángeles, intuyo, corrígeme, porque a lo mejor que te gusta mucho más impartir la parte de literatura que la de lengua. Me ha gustado mucho la literatura, me gusta mucho, he disfrutado mucho, sí, quizá más, pero también la lengua.
los análisis sintácticos me han Te iba gustado a mucho. te iba a preguntar, es que para mí fue una pesadilla en su día. Y luego, bueno, esto te lo cuento como anécdota, luego me he hecho análisis sintácticos con mis hijos para dar y tomar. Para dar y tomar. Ya. Pues sí, me ha gustado más la literatura, pero también con la lengua he disfrutado, porque a los chicos yo siempre les he dicho, digo, pensáis que solo hay que razonar con las matemáticas, con la física y la química, pero un análisis sintáctico Eso es tienes que poner complicadísimo, madre mía. claro, hay que razonar con muchas cosas y bueno, en general con la Y lengua. también saber, o sea, que no solamente es, yo qué sé, yo lo veo complicadísimo. A mí me cuesta mucho hacer comentarios de texto, muchísimo. Los Entonces, comentarios de textos, a ver, hay que saber hacerlos, Sí. Yo también, sí. pero yo fíjate lo que más me costaba. Inicialmente yo me acuerdo, pero yo creo que eso pasaba y seguirá pasando. Te puedes hacer un análisis sintáctico y realmente no sabes ni por qué lo estás haciendo. Sabes que es algo que te está enseñando el sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto, el circunstancial, no sé qué. sí. Pero yo realmente hasta hasta que no vas madurando, pues tengo que decirte que lector, no, hasta que estaba ya trabajando, pues no creas que yo tenía claro el por qué yo había estudiado los análisis sintácticos, ¿no? Luego empezaron mis hijos y bueno, pues ya es cuando lo tienes claro, pero no en ese momento. Te iba a decir, no, perdona, María Ángeles. No, iba a decir que hay chicos que necesitan más tiempo para el análisis sintáctico, otros que por más que se lo expliques no lo van a entender nunca. Entonces, bueno, hay chicos que tienen problemas con la morfología, otros con la sintaxis. En fin, cada chico es un mundo, cada chico es diferente. Ya, así es. Oye, una curiosidad, se ha puesto muy de moda, bueno, ya llevamos bastantes años, la enseñanza bilingüe, de tal manera que nos encontramos la historia en inglés, las matemáticas en inglés o en francés. Yo nunca he tenido claro que en determinadas materias si es recomendable o no. Porque vamos a ver, unas matemáticas que se dan en una lengua que no es la tuya, ¿no te ves obligado a bajar el nivel? Pregunto. Vamos a ver, nosotros en nuestro centro pues se imparten asignaturas como la historia, la tecnología, la música en inglés, y nosotros sí detectamos que los chicos perdían vocabulario de nuestro idioma, que estaban perdiendo vocabulario. También es una pena, Entonces, pues sí, teníamos nosotros hay que contrarrestar ese déficit. Es difícil, pero sí que lo notamos al principio. Luego ya como que somos complementarios y que entre todos pues vamos solucionando el problema, pero sí que lo hemos detectado. Y yo les decía a los chicos, digo, mirad, lo mismo que buscáis vocabulario en inglés, vocabulario que en nuestro idioma aparece y que no sabéis, hay que buscarlo en el diccionario. Claro, de tal manera que ellos asocian buscar vocabulario para el inglés, pero no para también español. Nuestras palabras. Oye, claro, hay que ampliar. Y con este tema del bilingüe, ¿el español como segunda lengua? ¿Eso cómo lo ves tú? Pues mira, yo siempre les he intentado, el primer día de clase además, a los chicos de cualquier nivel, concienciarlos de que estamos manejando un idioma que es de los más importantes. Dependiendo de las fuentes que consultes, el segundo, el tercero más utilizado a nivel mundial. Y eso tiene que ser un orgullo para nosotros. Es que yo creo que debe de serlo. Tal manera... Parece que nos avergonzamos y es que no, tiene que serlo. Va. Sí, bueno, pero bueno, ya sabes tú que hay gente que no es entrar en otro terreno que no vamos a entrar, pero que es verdad que, sobre todo en determinadas zonas de España, que parece que es que lo que quieren es que no se hable el español, cuando debería ser un orgullo. Creo que es el segundo idioma, si mal no recuerdo. Sí. Dos reflexiones al hilo de lo que estás diciendo. Pues eso, concienciarlos de que estamos utilizando un idioma que nos abre muchísimas puertas
que si vamos a Estados Unidos hay 60 millones de hispanohablantes, fíjate lo que te estoy Es una diciendo, barbaridad auténtica. y que claro, que nos abre las puertas en muchísimos sitios. Y al hilo de lo otro, en España vivimos en un país en el que algunas zonas son bilingües, la zona de Galicia, el País Vasco y Cataluña, y que en esas zonas donde el español es cooficial, pues yo he intentado que tengan la idea de que eso es un don para nosotros, tener zonas bilingües, que es un regalo, y que, como ya decía Antonio Gala hace mucho tiempo en un artículo periodístico, que no debemos utilizar la lengua como un arma arrojadiza y como un arma política, que es en lo que se ha convertido actualmente. Lamentablemente es así. Lamentablemente se ha convertido en eso, que lo debemos utilizar como un don, como un regalo que tenemos en nuestro país. Es una riqueza. Es una riqueza, efectivamente, es una riqueza lingüística, pues como lo mismo que tenemos variedades geográficas, el andaluz, el murciano, el canario, pues que el extremeño, por citarlos a todos, pues que tenemos esa variedad lingüística que es tan rica y que bienvenida sea. Y para terminar, que vamos con el tiempo muy justo ya. Bueno, sí, te he cortado, perdóname que te haya cortado. No. Es que yo no quería dejar de hablar sí. del proyecto de que habéis tenido, bueno, que tenéis en el instituto, ¿no? De la biblioteca del centro. Es que eso me parece una maravilla. Yo cuando desde fuera ya, desde que me jubilé, lo estaba siguiendo, y me gustaría que lo comentaras antes de terminar el programa, porque creo que lo sepa todo el mundo, y la suerte que tienen los alumnos de poder vivir esa experiencia que trasladáis vosotros como profesores. Sí, pues muy brevemente, en el año 2021 el director del centro nos propone a Ana Rosa Antequera y a mí cambiar la ubicación de la biblioteca para hacerla más accesible. Y bueno, eso detrás hubo un trabajazo tremendo. Ana Rosa tuvo que hacer un curso de formación, de catalogación. Y bueno, pues de esto que un día se me ocurre escribir un correo electrónico a un escritor para ver si viene a la biblioteca, y me dice que sí. Y eso ha dado pie a que nos visiten escritores de primera línea y que los escuchemos. Y bueno, yo a los alumnos, porque esto se hace más bien para chicos de segundo de bachillerato, siempre les he dicho, disfrutad de esta experiencia porque es única, tener delante a un escritor y que podáis preguntarles cosas y que entréis en su universo narrativo, pues me parece una experiencia para ellos de primera mano, y yo creo que los chicos lo valoran y lo disfrutan, y lo hemos disfrutado todos, ¿eh? Así es que el 11 de diciembre nos visita Carla Montero, y estáis invitados si queréis ir a la biblioteca. El 11 es jueves. el 11 de diciembre es jueves, sí. Viene a comentar El viñedo de la luna y principalmente, y su última novela, La dama de la niebla, pero bueno, hablamos un poco de todo. Eso está muy bien. No, siempre son muy enriquecedoras. Sí. Eso está fenomenal. Efectivamente. Bueno, tiene Juan, aquí yo sé que vamos mal de tiempo, pero yo quiero decir unas conclusiones. Venga. Que yo como docente tengo que transmitir, pues, el uso correcto del idioma, que los chicos tienen que manejar bien la lengua, que deben adaptarse a las circunstancias comunicativas. No se habla lo mismo cuando están los chicos de cumpleaños, como yo les digo, a cuando están en clase o cuando están haciendo una entrevista de trabajo, y tienen que saber distinguir la situación en la que están. Y también de cara a su día a día, pues ellos tienen que tener una buena organización en cuanto a sus deberes, el estudio. Hay que inculcarles la cultura del esfuerzo y moderación en las actividades extraescolares, que los chicos se pasan toda la tarde fuera de casa y luego cuando llegan a casa y tienen que estudiar ya están cansados porque están todo el día fuera de casa. Es así. Y con respecto a la literatura, pues hay que saber escoger el libro en el momento adecuado y con la edad adecuada para que un libro guste. A veces no lo hacemos en el momento idóneo, y ya no digo nada más. No, pero bueno, ahí María Ángeles,
Bueno, ella tiene YouTube, que lo podemos decir aquí. Iba a preguntarle ahora después. No, te iba a decir que lo del libro adecuado, del momento adecuado, estoy totalmente de acuerdo. Pero también es verdad que tú sabes que el proceso de madurez de cada alumno es distinto. Entonces, ¿cuándo es ese momento? ¿Cuándo es ese momento? ¿Cuándo no? No sé. Entiendo que es muy complicado. Es muy complicado. Es complicado, pero los profesores conocemos a nuestros alumnos y sabemos decirles, no, tienes que esperarte un poquito para leer ese libro. O yo creo que ya lo puedes leer porque los conocemos. Los que son buenos lectores los conocemos y sabemos decírselo, creo yo. Sí, vamos, estoy segurísimo. Bueno, yo otra vez te voy a interrumpir, María Ángeles. Me gustaría y quiero pedirte perdón porque es tu programa, pero cuando estuve viendo cómo hacer el programa de lengua y literatura, pues me acordé de mi profesora de lengua y de literatura, ¿no? Que además fue compañera mía también. Y bueno, pues ella cuando se jubiló pues hizo unos versos, ¿no? Y si me permites, como homenaje a ella, los puedo leer. Hombre, ¿no? por supuesto, Juaní, bueno, pues, por supuesto. Pues él lo dedicaba a mis compañeros y alumnos, ¿no? Y lo titulaba con la palabra quiero. Quiero que este paisaje gris se quede en mi retina. Quiero que las aguzaderas se claven en mi corazón. Quiero que la cinta en la carretera quede en movimiento sin fin. Que el verde de los pinos y su olor no se pierda. Quiero llevarme la tierra roja del barbecho húmedo en un cuadro irrepetible. Quiero volver a ver las hojas tierras de los árboles. Todo desde esta ventana de mi escuela, con los chicos en las mesas. Ellos me faltarán. Ellos serán mi oxígeno. Jubilarme, qué tristeza. La educación y su acción empática. Bueno, qué bonito, ¿no? No, María no he dicho su nombre. Qué bonito, Juaní. Qué bonito. Mi compañera Consuelo Otero y mi profesora. Madre mía. Ya me he imaginado que te referías a ella. Yo no sé si os dais cuenta, las dos os habéis dedicado a la enseñanza habrán pasado por vuestras aulas, no sé, infinidad de alumnos. No, supongo que no podría decir un número. Pero yo no sé si os habéis dado cuenta, os habéis puesto a pensar que si no todos, muchos de ellos seguro que os llevan en el recuerdo y en el corazón. Vamos, yo tengo mucha relación con ellos y yo creo que María Ángeles igual, y de hecho pues alguna vez que hemos hablado he visto algún alumno, alguna alumna que la recuerdan y vamos, si se acordarán de ella cuando lean un libro, ¿verdad que sí, María Ángeles? Sí. Hace poco encontré a un alumno al que no veía desde hacía muchísimos años y me dijo todo lo que había leído, por recomendación mía, sí. Bueno, dilo de YouTube, que yo creo que debería la gente... Se lo iba a preguntar ahora. Pero déjame que iba a decir, ya que estamos recordando, yo hubo un profesor que es verdad que no tanto, o sea, que en literatura, porque no me dio lengua, me metió el gusanillo de la literatura. Y desde entonces es cuando yo empecé a leer. Es que eres un gran lector, María Ángeles, es un gran lector, Sebastián. Se llamaba, no sé si tú le llegaste a conocer, Pablo César. Es que sí, no claro, me acuerdo, sí. No me acuerdo el... No, yo no lo conozco. Sí. Era, pues lo que tú haces con tus alumnos, o sea, introducir el espíritu para que sigan luego al final la base para en tu vida leer lo que quieras, pero el caso es que siempre con un libro en la mano. Que se queda esa semilla, que luego germina. Eso es. Germina. María Ángeles, cuéntanos lo de YouTube, que me lo voy a apuntar porque no lo he visto. Tienes que escuchar hablar, Vale. Hoy mismo lo voy a ver tu programa de YouTube. Cuéntanos qué es lo que haces ahí. Pues vamos a ver, yo cuando leo un libro y me gusta mucho, pues hago una reseña sin contar ni desvelar nada, pues hago un comentario del autor, de la lectura, por qué me ha gustado, por qué lo recomiendo y bueno, pues me tiene que gustar mucho, porque hay libros que me gustan, pero no como para hacer una reseña. Tiene que tener algo especial, algo que me lleve a subirlo a mi página de YouTube. Y bueno, pues tengo ahí como colaborador a mi hijo, que es el que pone la música y las imágenes,
Yo pongo el texto, hago la reseña y él es el que pone la parte técnica, digamos. De tal manera que bueno, esta idea surgió porque le contaba a mi hijo un libro, El Camino de Miguel Delibes, que me parece una delicia. Oh, por favor. Y fue él el que me dijo, mamá, ¿por qué no subimos esto a YouTube? Digo, bueno, pues vale, no me importa. Y así empezó este proyecto. Entonces, pues bueno, un proyecto muy bonito. Me te tiene que gustar mucho, con lo hacerlo. cual, Sí, claro, sí. subes Interés. o sea, sube el libro cuando tienes el libro, o sea, cuando te ha gustado Cuando el libro. ya lo es decir, tengo, puede sí, puede cuando ser ya lo tengo cada leído. mes o cada, claro, ya, pero te tiene que gustar mucho, es decir, puede haber que te Mucho, tires un sí, mes sí. para que no subas porque no has leído nada que te llame la atención, ¿no? Efectivamente, y pueden pasar hasta 2 y 3 meses porque me puede gustar mucho, pero tiene que tener algo especial, que diga, este sí. María Ángeles, O sea que- has nombrado antes a Pérez Galdós. A mí, en aquel entonces, Pablo César me hizo leer Lérida. ¿Cuál? ¿Que no te he entendido? Lérida, el episodio. Vale. Y Sí, el episodio nacional. El episodio sí. nacional. Y el otro día lo vi en casa de mi madre, fíjate, se hace años ya. Y me lo he subido porque me lo voy a rescatar. Probablemente ahora le saque Claro. mucho más jugo que le saque en su Sí, día. probablemente. Son libros que no... ¿Y cómo son se llama? imperecederos, ahí están. Sí, y luego se nos queda mucho en el tintero. Por ejemplo, no hemos hablado de teatro. Sí. Y yo no sé si los chicos leen teatro, porque... Sí, leen teatro. En segundo de bachillerato leen a Buero Vallejo Abuelo Vallejo, sí. y leen La Fundación, que es una obra que les encanta porque está justo escrita en los años de la muerte de Franco. La pena de muerte todavía está vigente y les remueve ahí la conciencia. La conciencia. Es una novela. Pues fíjate. Les remueve mucho, sí. Les gusta mucho leer. Bueno, María Ángeles, Esa novela, o sea, esa obra de teatro. yo creo que podríamos estar aquí... Di tu página de YouTube, ya lo he dicho 3 veces y no lo has dicho. Bueno, ya estábamos hablando del programa. suyo. Se llama Las Lecturas de Ángeles. Eso, Pero ya es que hay está. muchos ángeles en YouTube. Entonces tenéis que buscar una imagen de Don Quijote y Sancho, porque si no, no la vais a encontrar. De Don Quijote y Sancho. Ahora te mando... Vale. Sí, ahora te mando yo algo, Juani. Vale. Ahora te mando yo algo. Vale. No, si yo lo Vale. tengo puesto en Instagram, subo algunas cosas tuyas a mi Instagram. Vale, Bueno, vale. pues yo prometo buscarlo hoy mismo. Digo que podríamos estar aquí hablando y encima con una materia tan sumamente que además nos gusta. Podríamos estar aquí hablando y hablando y hablando y hablando. Sí, efectivamente. María Ángeles, Bueno. no te conocía, no te conozco en persona, pero espero hacerlo en breve. Ha sido un placer, de verdad, compartir contigo estos minutos de lengua, Igualmente, de se literatura. me han hecho cortos, he estado tranquila, he estado a gusto. Bueno, Entonces, se nota que conoces el medio, ¿eh? Se nota que conoces el medio. Pero Además, tiene una voz tienes preciosa, una voz ¿eh? maravillosa, sí, 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 radiofónicamente muy, muy bonita. Bueno, muchas gracias, Que- María Ángeles. que gracias a vosotros, esto cuando... Ya mismo, Supongo Pues Como no que te luego- preocupes que lo vas a tener enseguida, Enseguida. ¿vale? María Ángeles, Bueno, sí, muchísimas gracias. cuando- Que gracias a vosotros por pensar en mí, por supuesto, Joni, y a ti, Sebastián. Venga, pues un Que saludo. a ver si nos conocemos, Sí, a ver si vamos nos a conocer. conocemos. Seguro que sí, seguro que sí. Ya Bueno, ya que haré yo muchas que Juan y gracias. haga de mediadora, ¿eh? Sí. Un abrazo Un abrazo. fuerte. Bueno. Adiós. Hasta Gracias luego. y Adiós, igualmente adiós, para adiós. vosotros. Adiós, adiós.